Muy buenas. Honorio Feito, Jorge Molina y Raúl Heras hablarán hoy de los cuatro temas que se están haciendo viejos en la actualidad, porque cada día surgen nuevos. Eh, Tenemos el Ministerio de la Verdad, un buen debate. El tema de la patada a la puerta de los inspectores de Hacienda. El español, que deja de ser la lengua común de todos los españoles para la ministra Celaá o el gobierno socialista. Y últimamente, y al final, si nos dará tiempo, hablaremos de Trump y de las elecciones. A ver, de lo que se trata es, en teoría, de defender la verdad, a través de la intervención en los medios y en las redes para evitar las noticias falsas y la utilización de noticias falsas para atacar al sistema. Esa es, digamos, la premisa de la que parte el gobierno en su ley ministerial. ¿Qué hay, digamos, detrás? Pues un deseo de controlar las informaciones y las opiniones que no les gusten o que piensen que atentan contra la verdad oficial. Algo que recuerda los peores días de la dictadura, cuando tanto en los periódicos como en el cine como en el teatro había que mandar previamente los textos a que pasaran por la censura y que el censor de turno dijera si estaba bien, estaba mal o atentaba contra alguno de los principios fundamentales del movimiento. Es claro que hay noticias falsas, es claro que se utilizan noticias falsas, es claro que en las redes entra sin ningún tipo de control versiones para todos los gustos, pero entre dejar que cada uno coja, analice y se quede con la verdad que quiera, a que haya alguien que es desconocido, que es un ente en el cual hay unos señores que van a decir si sí o si no, me quedo con la primera parte, con el riesgo de que efectivamente pueda haber intoxicaciones y ahora ya son millonarias. Pero mejor eso que una mala censura y sobre todo entregar la verdad a un grupo de gente. Me da igual que sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Mejor que sea el propio ciudadano el que elija el qué creer, el cómo creer y dónde informarse. Yo diría, bueno, voy a empezar con algo histriónico. Este fin de semana a mí me ha llegado toda una argumentación de que Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, podía ser un trans, ¿no? Realmente eso hace unos años los propios consumidores, los propios ciudadanos, no solamente lo hubiésemos expulsado sino que de alguna manera hubiésemos dado la bronca por la falta de respeto y por todo lo que eso supone. ¿Por qué está ocurriendo eso? Pues también está ocurriendo por la falta de legitimidad ética, no legitimidad legal, de muchos de los gobernantes que tenemos. Y eso es lo preocupante. Y lo cierto es que los smartphones, las redes sociales, la inteligencia artificial ha cambiado completamente las reglas del juego. Pero también es cierto que se ha favorecido mucho ese tipo de cosas porque tanto desde diferentes sectores se ha jugado a eso. Y claro, llega un momento que eso es incontrolable. A mí no me gusta. Pero tampoco creo que controlar la información sea la solución de eso. Quizás haya que volver a rearmar éticamente y en valores a la sociedad para que de alguna manera comportamientos no correctos queden expulsados, pero por la propia gente, no que arbitrariamente unos gobernantes decidan cuál es la verdad, porque eso, como tú muy bien decías, Raúl, para mí se asimila a una dictadura. Honorio, tu turno. Bien, yo confío en el artículo 20 de la Constitución, que da el derecho a los españoles a expresarse libremente
por escrito, de palabra, en fin, a través de obras literarias, etc. Los comunistas, que yo creo que en este caso es el ala del gobierno que más preocupados están por este tipo de cosas, son muy susceptibles siempre con la información y son muy temerosos de la información, porque claro, puede desmontar un poco sus argumentos. Hay unas declaraciones de Margarita Robles hoy mismo en la que le dice a Iglesias pues que, bueno, le viene a decir que el gobierno no está para controlar esas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que todos los gobiernos, sean del color que sean, son siempre muy susceptibles con esto. Yo no estoy, o sea, me parece que es una burrada, me parece que el Tribunal de Garantías Constitucionales podría intervenir y echar atrás esa orden. Y bueno, y por otra parte, pues sí, es verdad que las redes sociales especialmente, quizá los periodistas dentro de lo que el compromiso que tenemos con nuestra profesión, a la hora de la verdad somos más cautos, ¿no? Pero la gente, a través de las redes sociales, ha encontrado un vehículo en el que puede expresarse casi sin temer una sanción o algún tipo de reprimenda, vamos a decir así. Yo creo que alguien, el Tribunal de Garantías Constitucionales, debería de poner las cosas en su sitio y decirle al gobierno que ese no es el camino y que ellos no están para eso. Para eso están, bueno, si alguien se excede, están los tribunales, está el Código Civil, está el Código Penal, no sé. Hay mecanismos para que cualquiera que pueda decir o difundir una mentira, y evidentemente cuando esa mentira puede afectar directamente a las personas y a su honor, pues yo creo que están los tribunales de justicia ordinaria para poner las cosas en su sitio. Yo tengo una anécdota o una experiencia. Cuando yo era director de la Crónica en Almería, Tomás Azorín en su momento estuvo votando por otro en el Parlamento de Andalucía. Tomás Azorín había sido presidente de la Diputación de Almería y era parlamentario andaluz. Fue delegado del gobierno andaluz. Era un tío un personaje muy conocido. ABC le fotografió votando por el señor de al lado, al señor de al lado, votando lo que estaba ausente. Sacamos esa fotografía y con la frase el sinvergüenza de Tomás Azorín votando por tal. Nos costó 1 millón de pesetas de aquella época en sentencia firme. No porque fuera mentira, sino por utilizar la palabra sinvergüenza. Eso ahora sería inconcebible. Sí. Hombre, sobre todo con un presidente americano llamado Trump que utilizaba Twitter para lanzar todo tipo de invectivas y era capaz de, en una rueda de prensa, insultar directamente al periodista, ¿no? No, yo creo que cuando se inventa Internet y todo lo que ha venido después a través de ese inicio de las redes, se estaba conformando un monstruo gigantesco que iba a servir, y ahora ya está sirviendo, para casi todo, pero el monstruo muchas veces no se le puede ni controlar ni sujetar. Y eso es lo que quiere, en parte, hacer el gobierno español, que está condenado directamente al fracaso. Es decir, podrá controlar a unos cuantos, posiblemente a los periodistas, pero desde luego a los millones de personas que utilizan, a los miles de personas, miles de millones de personas que las utilizan redes personales, imposible controlar. ¿Qué es lo que pasa? Que luego han ido surgiendo otra serie, vamos a decir, de inventos, entre comillas, ¿no? Canales. Y es a través de, más que de canales, de instrumentos, a través de que, utilizando las redes, son capaces de enviar el mismo mensaje creado en un, digamos, en un punto determinado y por una determinada gente por millones en segundos. Es decir, a través de lo que se llaman bots, que es en definitiva unos replicadores de lo que tú quieras, de noticias, buenas, falsas, mentiras, verdades. Claro, eso está al servicio o lo utilizan países y organizaciones. Sí. ¿Se va a poder evitar? No, porque la única manera sería, como han intentado en China, con desigual fortuna, es cerrar prácticamente el control o controlar, intentar controlar Internet para dejar que solo se pueda difundir la red y sus propios mensajes. Pero está condenado a fracasar. Tenemos que acostumbrarnos
a que hay un territorio nuevo que lo puede explorar cualquiera y por el cual puede transitar cualquiera. Y esa es la realidad que tenemos y que se van a encontrar, desde luego, a las nuevas generaciones, ¿no? El gobierno tiene una tendencia, este gobierno, pero bueno, este gobierno y casi todos los gobiernos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, no hay peor cosa, realidad o adulteración de lo que era la relación poder-medios de comunicación que lo que hacía el presidente Rajoy dando ruedas de prensa por vídeo y sin preguntas. Pues en fin, podría ser cualquier cosa menos una rueda de prensa. Sin embargo, es rueda de prensa del presidente del gobierno. Lo hago, ustedes no me ven, yo estoy en otro sitio, voy a soltar un discurso y no hay preguntas. Bueno, pues a partir de ahí, cualquier cosa... y además los periodistas... Pero eso no es culpa de los periodistas. Aceptar, Porque ¿por qué los periodistas aceptan ese sistema? No, los periodistas lo aceptaron los periodistas como, digamos, como cuerpo de choque, pero sobre todo lo aceptaron las empresas. Exactamente, porque están vendidas. Si los directores hubieran dicho no, evidentemente solo había ocurrido una vez. Pero no dijeron no. ¿Y por qué no dijeron no? Y ahora entramos en la segunda derivada Sí. de la orden ministerial. No dijeron no porque los medios de comunicación en general, y que cada uno ponga el apellido que quiera, están en una situación muy, muy, muy delicada económicamente. Desde las televisiones a los periódicos online. Y eso les hace vulnerables. ¿Por qué? Porque también nos hemos acostumbrado todos a que la información o la desinformación, es decir, que todo es gratis, o era gratis, o es casi gratis. Y a partir de ahí, los ingresos que antes era, pues oye, se vendía un periódico, había una página de publicidad, digamos, estaba ordenado. Lo que es las redes desordena todo eso, desordena el mercado. Y yo creo que además lo ha desordenado para siempre. No es una cuestión de 2 días. Esto va a ser así. Y lo digo como editor y lo digo como periodista. Estas son las reglas del juego y esto es lo que hay. Es muy difícil, por no decir imposible, que vayan a cambiar. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Sí, no, que digo que si yo no lo decía, reviento. Todo lo que ha dicho Raúl es absolutamente cierto. Y además, efectivamente, eso yo creo que nunca se, o sea, no se puede volver. Pero igual que antes os comentaba, antes de entrar en el tertulia del documental que hay en Netflix de Ponme con Roger Stone, que se ve todo, que narra un poco todos los entresijos de ese personaje que fue el que propició que Trump entrase en política, y donde tú te das cuenta de la manipulación tan grande que existe, la utilización de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y que de alguna manera llega un momento que el que haya un enorme porcentaje de mentiras salga gratis. Encima nosotros vivimos en un gobierno que se ha podido formar gracias a las mentiras, o sea, porque el mayor mentiroso ha sido, y mayor demagogo ha sido, yo no sé si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Los dos, tanto monta. Es decir, porque Pablo Iglesias lo único que tiene es que engaña poco, porque realmente sabemos y no se preocupa mucho en ocultarlo de lo que, pero sí de Pedro Sánchez. Ya, yo lamento que haya conseguido el ser el peor presidente de la historia de la democracia y el peor presidente socialista que ha habido. Hace que se añore con tristeza todo el tiempo de Felipe González. Jorge está aparte de lo que es una opción objetiva, digamos, ¿no? O sea, analizar la mentira y separarla de la verdad. Pero es que ellos no pretenden eso. Ellos lo que pretenden es mantener su mentira y controlar tu verdad, a través de una orden. De un ministerio, sí.
Entonces, o sea, ¿cómo entendería esa ley el comportamiento de Ábalos, por ejemplo, con la visita de Delcy Rodríguez? Ahora sí, ahora no, ahora luego no, más tarde sí, no, vuelvo a rectificar. Es decir, eso es lo que ellos pretenden. Lo que ellos pretenden es que tú no tengas voz, y que tu voz no pueda llegar. Y lo que dice la ley, vamos, lo que viene a decir bueno, lo que viene a significar es el control, evidentemente, de ese ejercicio. No hay ninguna objetividad en ello. No es, desgraciadamente, claro, porque yo también soy partidario de que, no de controlar, pero sí o sea, que debería ser bueno para todos frenar un poquito. En las redes sociales la palabra corre, pero va acompañada de una carga violenta, por la situación política, por la situación del COVID, por lo que queramos. Y sería bueno rebajar un poquito esa tensión en las redes sociales. Eso es muy difícil de controlar, eso es, como dice Raúl, eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero lo que ellos buscan con esa normativa es eso, es controlar nuestra expresión, nuestra libertad de expresión, no lo que ellos puedan hacer. Así que partiendo de ahí, pues o sea, yo lo tengo muy claro. Mira, ayer precisamente leí un buen artículo, un excelente artículo de Jaime Alonso sobre Manuel Delgado Barreto, que fue el director de una publicación que se llamaba Gracia y Justicia en la Segunda República. Era un periódico satírico. La prensa satírica en España, yo no creo que haya tenido la difusión que tuvo en Francia a finales del 19, que fue tremendo. Pero satirizaba al gobierno, claro, al gobierno de la Segunda República. Y no les hizo ninguna gracia, hasta el punto que cerraron la publicación y al pobre Manuel Delgado Barreto le costó que lo fusilaran en Paracuellos. Es decir, que meterse con los gobiernos de turno no es gratis, no resulta fácil. Y los periodistas, yo creo que tenemos una tendencia melodramática a situarnos cuando tenemos que ser críticos con el gobierno, y no se utiliza mucho el humor, porque el humor es muy difícil de utilizar, y la ironía es un poquito más al alcance de todos, pero siempre con mucha distancia para no incurrir en algún error que te pueda costar caro, ¿no? Entonces ahora pues estamos ante una situación que se ha repetido en la historia, y bueno, yo espero que fracase esa normativa y repito que algún tribunal en España tiene que empezar a poner las cosas en su sitio. No puede ser todo el capricho del que manda en cualquier momento, porque entonces Ya, pero yo, la sí, democracia es una... aunque pasemos luego a otro de los temas que nos planteaba Joaquín, no quiero dejar algún tema por ahí suelto. Hablamos del gobierno y hablamos de su intento de controlar los medios. la verdad, o por lo menos de controlar la información y demás, ¿no? Digamos, del uso de la mentira como arma política, ¿no? Pero os quiero recordar que posiblemente las dos mentiras más gordas que han salido de un gobierno en este país fueron dichas por un gobierno del Partido Popular comandado por don José María Aznar. Una fue el atentado de los trenes, que le y costó, el empeño le costó al PP las elecciones. Era ETA, que al final le costó el gobierno o perder las elecciones, las primeras que se presentó, a Mariano Rajoy, y en segundo lugar las armas de destrucción masiva que permitieron entrar en Irak a las tropas de Estados Unidos y algunos aliados. Pero esas dos mentiras están muy por encima de cualquier otra, porque fueron mentiras de Estado. Sí. Lo que hay en la red muchas veces lo que hay es mentiras. Por supuesto pueden estar detrás un Estado, me da igual, un Estado o una persona o una organización. Es decir, Joaquín es todo un experto en George Soros y la Open Society, ¿no? Y el nuevo orden mundial. Pero ¿cuánta gente es consciente de ello? Muy poca. Digo, muy poca si hablamos de miles de millones, ¿no? Ahora, la eficacia que pueden tener es muy grande, porque lo que sucede en las redes, y eso es un punto por un lado bueno y por otro malo, es que opiniones originales hay pocas. Lo que hay es mucha repetición. Lo que hay es que basta que sueltes un tema para que inmediatamente la gente se pueda retuitear por miles, y podemos hacer cualquiera de nosotros una prueba. Nos inventamos una cosa, en
fin, que no tenga una trascendencia tremenda, pero que incluso pueda ser graciosa. Y cojamos y se la mandamos a 5 amigos. Yo ahora mismo, cuando termine, me invento una cosa que, bueno, que pueda ser verdad, pero que sea sin ninguna carga tremenda, ¿no? Y os la mando a vosotros. Automáticamente, vosotros vais a pasársela a los amigos, a la Y los familia. amigos a los Y amigos, sí, sí. a Así los funciona amigos, la red. amigos, Esto es, sí. una onda expansiva Y se puede inmediata. hacer viral. Si eso, en vez de ser una cosa divertida, es una cosa con profundidad. Por ejemplo, mira, algo que se llamó noticia falsa o fake news hace un mes, 2 meses, y que yo sí lo hablé o lo tuiteé con Joaquín. Unas fotos que aparecieron de los puertos de Mauritania, Lleno de pateras. llenos de cayucos, Cayucos, sí. todos alineados y tal. Y decía, bueno, los cayucos, estos listos para partir hacia Canarias. Bien. Y se veía, era un pequeño vídeo donde bajaba desde el espacio hacia 2 puertos mauritanos, aparecían cientos y cientos de cayucos alineados puestos para una invasión. Era demasiado gordo para creerlo. Decía, bueno, no, en fin, ¿cómo van a ver ahí 1.000, 2.000, 3.000 cayucos para llenarlos de supuestos inmigrantes y que aterricen en Canarias? Parecía una invasión como las del siglo VII, ¿no? Bueno, o 8. Estamos viendo que en apenas un mes Canarias está colapsado. ¿Por qué? Por la llegada Han llegado de 300 decenas, cayucos en un último mes. 300. Con lo cual, en lo el cual puerto de dice, Mauritania, donde había 8.000, ya hay 300 menos. Y el mes que viene habrá bueno, 300 pues menos. aquello que veíamos que decía, bueno, no es una noticia falsa, es un montaje para ir contra la inmigración y demás. Bueno, pues resulta que a lo Es cierto. mejor había una parte de verdad camuflada, posiblemente en una exageración, pero era verdad. Bueno, tan era verdad que las imágenes están ahí, aquellos cayucos son los que vemos llegar a Canarias. Por eso es mucho mejor dejar que la verdad, aunque sea una verdad falsa, y estoy diciendo a lo mejor una cosa un poco fuerte, Una que contradicción, sí. circule, porque al final la propia red yo creo que tamiza y selecciona los temas. Hay temas que tienen larga vida y otros que mueren en apenas horas. ¿Y por qué? Porque llegan otros. Jorge, ¿qué te parece el intento del gobierno de que los inspectores de Hacienda, tú como un empresario, lo vas a entender más? Los demás también, pero bueno. Que lleguen y que sin orden judicial entren en un domicilio. ¿Cómo lo ves? Pues a mí me parece innecesario. Porque realmente toda la inversión en modernización, en digitalización en este país se ha hecho en la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria lo sabe todo de nosotros 4. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de romper el derecho que como español te asiste? Puesto que la agencia tributaria tiene una informatización de tal manera que en todo momento sabe todo. O sea, ¿para qué necesita eso? ¿Para asustar más? O sea, yo a veces pienso que se idolatra la figura, o sea, al empresario, ¿no? Yo, para empezar, en un libro mío hablo que no todo el mundo es empresario. Es decir, yo me quiero siempre atener a la primera acepción que da la Real Academia sobre el término de empresa. Pero realmente sí es necesario Felipe González dice que son un bien común, ¿no? Realmente hay que contribuir a que el espíritu, la iniciativa de empresarial se allane y pueda fluir y no esté llena de
Sí, porque si tú empiezas a ponerle trabas, pues todo el mundo acaba derivando hacia situaciones más sencillas, más fáciles. Y la agencia tributaria hoy nos tiene perfectamente controlados. ¿Por qué ese deseo de dar esa vuelta de tuerca? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Le Es hago, decir, le hago una puntualización a Joaquín para conocimiento. No es que los inspectores puedan entrar en el domicilio particular o en el domicilio empresarial sin una orden judicial. Lo que planteaba el director general de tributos es que el Congreso articule una ley por la cual Hacienda no tenga que justificar ante un juez la entrada en un domicilio empresarial o particular. No que no haya una orden judicial, no, que el juez no les plantee ningún problema, que baste con su afirmación de que quiere entrar porque supone que puede haber un delito. No que tenga que justificar más allá de la sospecha, que es, en definitiva, la sentencia que emitió el Tribunal Supremo diciendo, oiga, no basta con la sospecha, usted me tiene que traer alguna prueba fehaciente para que yo dé autorización, bueno, para que un juez dé autorización a entrar en un domicilio, ¿no? Ahora lo que quieren es que Sí, eso quede sí. imaginado, que quede a un lado, que basta que llegue el funcionario de turno, le diga al juez, señor juez, quiero entrar en la calle Preciados número 3. Y que el juez Sin diga, vale, necesidad de justificar el motivo. Bueno, el motivo, exactamente. la prueba. Sin justificar el por qué. Pues Exactamente. porque tenemos sospechas. Ahora el juez diría, bueno, ¿cómo sospechas? Dígame usted algo más, ¿no? Es decir, porque sospechas podemos de cualquier cosa. Yo puedo sospechar ahora que cada uno de vosotros se ha puesto delante de la cámara y que debajo del plano medio que tenemos, pues estamos en calzoncillos, por ejemplo. Es decir, por poner una cosa un poquito, por descender el ambiente, ¿no? Es decir, que hubiera algo, digamos que exigiera un poco más de argumentación. Esa es exactamente lo que ha pedido. Y que sería deseable que obviamente no se lo dieran. Por este gobierno y por cualquiera de los que vengan. Porque el tema no es, lo aprueban ahora, es que ya se queda. Sí. Es lo malo que tienen algunas cosas. Yo he vivido algunas cosas en primera persona, en la época de Rajoy, es decir, en la época de Montoro, donde de alguna manera se lo he tenido que ganar en Granada de sencillamente tomar una medida de la agencia Bueno, tributaria. Granada es en el Tribunal Superior de Justicia. Superior, efectivamente. De tomar la agencia tributaria una medida sin dar conocimiento a la empresa contra la que estaba actuando. Es decir, que del legajo llegaba el punto de comunicación de la empresa, ¿qué tal? Y eso es un legajo enorme y eso está completamente vacío. La agencia tributaria ya de per se, en los últimos años, ha perseguido en exceso a ciudadanos y a empresarios para que encima tenga impunidad absoluta. Yo creo que los mecanismos de la ley siempre es bueno para mantener el Estado de Derecho. Yo a veces digo, creo que es tan garantista este Estado que hay veces que los temas se alargan y una justicia tarde ya no es justicia. Vale, de acuerdo, vamos a cortar los plazos, vamos a simplificar, pero realmente las garantías legales tienen que existir. Es que si no, esto es la ley de la selva y la agencia tributaria es el más fuerte. Por lo tanto, yo no lo puedo ver bien para nada. Honorio, tu turno. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí hay un argumento que ellos utilizan, que es el hecho de que el aviso previo puede suponer la destrucción de pruebas del sospechoso, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que un Estado que cada vez es más débil por el concierto autonómico que tenemos y que cada vez ha transferido más de sus facultades a las comunidades autónomas, sin embargo, es un Estado que ahora parece que pretende hacerse fuerte con el individuo, con el español de a pie, no con las instituciones que pueden ser competitivas para él o le pueden robar cierta hegemonía, sino con el individuo.
y el individuo frente al Estado es débil. Es decir, el Estado tiene todo el tiempo del mundo, tiene todos los asesores del mundo, todos los abogados del mundo para meterte en un lío, pero tú no tienes todo el tiempo, no tienes todo el dinero, no tienes todos los abogados. Y yo creo que esta es otra ley, como la que hablábamos antes, pues que en la que se demuestra que esta gente, o sea, es decir, no están haciendo cosas banales, están buscando una manera de tener un control, la sartén por el mango, en todo lo que a ellos les pueda suponer y reportar algún beneficio. Yo no le puedo dar más interpretación a esto. Aquí yo antes apelaba al Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora apelo al Tribunal Supremo, que pueda decir, oiga, no señor, ustedes no pueden hacer eso. Pero además es que el argumento es infantil, o sea, que se puedan destruir pruebas. Bueno, Además están mintiendo. Porque la agencia tributaria, la seguridad social, que son los dos entes más grandes, todo prácticamente es telemático. Prácticamente todo se hace con la firma digital. Por lo tanto, ellos cuentan ya. O sea, cuando tú haces una escritura y vas al registro, eso pasa. Es decir, cuando tú vas sumando cada acción que se hace, queda constancia dentro de la agencia tributaria. Por lo tanto, puede haber grandes negocios y tal, pero los balances, las tributaciones trimestrales, el otro. O sea, tú tienes, la agencia tributaria tiene una información puntual, exactamente igual que nosotros podemos estar en calzoncillos por debajo, como ha dicho Raúl. La agencia tributaria sabe las veces que nosotros vamos al cuarto de baño todos los días. Por lo tanto, a mí me da que esto no va para los grandes, para los gordos, los que tienen las cuentas en Jersey y mucho más. O sea, las grandes empresas están por encima de todo eso. Esto va para la gente media. ¿De qué va? ¿Para el autónomo? Sí, señor, para el autónomo. Pues posiblemente. Las grandes empresas tienen una infraestructura judicial, una infraestructura de sociedades interpuestas, que todo esto no lo afecta. Tengo la constancia de que de alguna manera la agencia tributaria tiene información puntual de todos los contribuyentes, sean personas físicas y personas jurídicas. No, el asunto es... Lo que pasa es que la agencia tributaria se ha acostumbrado a unas liberalidades que están fuera de la ley y entonces le tumban muchas cosas en los juzgados porque se las saltan. Y entonces, como muy bien decía Raúl, lo que pretenden es que ya no tengan ese problema. Pero claro, es que un Estado de Derecho es un Estado de Derecho precisamente porque las garantías legales se cumplen. A ver, Raúl. No, si esto se resume en una frase muy corta. Quieren registrar tu casa. Ya está. Es decir, que puedan entrar en tu casa y registrarla. Puedan abrir tus cajones, mirar debajo de la alfombra, en fin, por si hay algún cadáver. En definitiva, romper la pequeña privacidad que todavía tenemos, que cada vez es más pequeña, porque realmente la vida de cada uno de nosotros, el 80% se conoce ya directamente a través de nuestros usos, costumbres, porque lo repetimos. Es decir, ahora mismo cualquiera de nosotros lo comprueba a diario, que entras a mirar una cosa en internet porque vas a buscar un dato o un nombre y al cabo de 3 minutos tienes una serie de ofertas ligadas a esa cuestión o a ese nombre. Es decir, y esto va a ir a más porque va a desaparecer el dinero físico, quieren que desaparezca el dinero físico, que tengas que hacerlo todo a través de bancos o de sistemas informáticos. Y entonces sabrán exactamente dónde gastas, qué gastas, cuándo lo gastas, con qué capacidad tienes, y es muy sencillo. Cuánto ingresas, cuánto gastas, y las diferencias serán muy fáciles de ver. Es decir, que lo que está planteando la agencia tributaria es algo a corto plazo, como bien decíais, no hacia las grandes corporaciones que están fuera de lugar, sino a la clase media. Y además a lo tonto no. A lo tonto no.
Al pero autónomo, autónomo. con una vida escasa. ¿Por qué? Porque la realidad tecnológica va a hacer que en los próximos, no sé, 5 años, no creo que sea tampoco mucho más, ninguno de nosotros lo vayamos a utilizar. En Suecia ya lo hacen, no hay dinero físico, ¿eh? En Islandia Y que tampoco. eso todavía es un reducto de privacidad, el poder pagar con dinero físico. Parece que no, pero es que es mucho mejor, más limpio, más rápido, y además así se evitan los grandes fraudes y el narcotráfico. Mira, eso sí que es una noticia falsa, una fake news. Sí, eso sí. Lo que queréis evitar es que el autónomo que viene o que va a una casa a hacer una chapuza de arreglar un grifo y que cobra 50 euros o 100 euros en negro, lo pueda cobrar en negro. A ese nivel, es que no hay otra cosa. Es decir, no Pero vas a La llamada, evitar que una corporación sí, vaya a hacer un negocio de 5.000 millones. Vamos, ni de coña. la pero llamada en cambio economía no sumergida. legislamos, no legislamos. ¿Por qué? Porque es tabú, ¿eh? Todo el tema de la inmigración ilegal, que es una de las grandes que nutre precisamente esa economía sumergida, no lo legislamos. O sea, el señor que necesita, la familia que necesita una interna, que contrata a una persona, que ve a una persona que está aquí sin papeles, intenta arreglarle sus papeles, llega y le dice, no, 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 que se vaya y usted la reclama. Y entonces ya se puede venir. Con lo cual, realmente es una posición totalmente fariseica. Todos los que entran en cayucos, resulta que si tú no les regularizas, no pueden trabajar, con lo cual los estás condenando a, uno, la economía sumergida, o dos, a la delincuencia. Por lo tanto, quiere decir que ¿por qué no solucionamos, como dicen los taoístas, los problemas cuando son pequeños para que no se hagan grandes? Porque claro, eso ya significa xenofobia, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente muchas cosas se pueden ir solucionando poquito a poquito. O sea, ¿por qué tenemos un mayor índice de economía sumergida? No, porque nosotros somos totalmente inmorales, no sé cuánto. No, porque hay determinados sectores que intentan contratar. Yo, por ejemplo, vivo en Almería, como sabéis, en Almería, digo, donde la gran fuente de riqueza son los invernaderos. Y ahí absorbe un porcentaje de mano de obra. Y hay determinados momentos que los empresarios tienen dificultades para encontrar personas para trabajar en los invernaderos. Dale soluciones, dale salida. O sea, no permitas, igual que nosotros fuimos un pueblo de inmigrantes y íbamos con contrato de trabajo, íbamos a la vendimia. Dice, pues mira, pues regúlalo. Claro que sí, pero no permitas que sea un tema indiscriminado y después pones pegas legales, con lo cual resulta que el malo malísimo siempre es el señor que en su casa tiene una interna o el señor de un invernadero que ha contratado a una persona así. Bueno, venga, vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos al tema del Otras español, soluciones. que nos va a afectar mucho también. A ver, empezamos por Raúl. Raúl, ¿qué te parece la nueva ley CELA? Pues desde la ley Maraval, Sí, que no Maragall, sino Maraval, Maraval. de, con V, Sí. del gobierno de Felipe González, cada reforma de la educación en España ha conseguido superar a su antecesora en malo. Es decir, cada una ha sido peor que la anterior. Este es otro disparate y que en definitiva lo que hace es dar un paso más, y me voy a poner más serio, en lo que es la destrucción de España, sin entrar en tragedias. Es decir, la lengua común, el idioma común, es una de las características que une, que articula cualquier país, La nación. que hace que los habitantes de ese país
se entiendan de forma directa y sin intermediarios. Cuando tú dejas de hablar español, y la Constitución ya, la Constitución del 78 ya puso las bases de lo que está pasando ahora, porque en el artículo 3 desarrolla el tema de la lengua. En el 3.1 lo que dice es: todo español tiene el deber y el derecho de conocer el castellano. Y ahí entramos ya en castellano, español. Si tú pones al mismo nivel todas las lenguas, o por lo menos 3 de ellas, luego por eso aparece el bable en Asturias, que quieren convertirlo en lengua oficial o cooficial, y faltan medio telediario para que hagan lo mismo con el castuero en Extremadura. E incluso en Aragón, no me acuerdo cómo se llama. El panocho. No sé, bueno, cómo se llame. Si tú lo pones todas las lenguas al mismo nivel, pues pierde la perspectiva del país. Y lo que haces es ayudar, propiciar, promover un federalismo asimétrico que hasta ahora, cuando lo hemos intentado, o cuando se ha intentado, tanto en la Primera República de corta duración, 1 año, como en la Segunda, terminó como el Rosario de la Aurora. Yo creo que son concesiones hacia las minorías nacionalistas catalanas y vascas de cara a los presupuestos generales que se están tramitando en el Congreso. Pero desde luego no obedecen a un sentido del Estado, sino a una coyuntura del gobierno. Y los que más lo defienden, y no digo que lo haga la señora Celaá, que yo creo que es la peor ministra de Educación que ha habido en este país, y mira que hay aspirantes a ello. Hay ejemplos, sí. Sí, es una competición dura, porque hubo un momento en el cual hasta se podía pasar de curso con 4 suspensos y no computaba el tener faltas de ortografía para tener un título universitario. Bueno, pues yo creo que de aquellos barros vinieron estos lodos, ¿no? Resumiendo, me parece un disparate, me parece una concesión indigna de un gobierno e indigna de los que dentro del gobierno o lo defienden o se callan. Honorio, que tú creo que estás más motivado. No, estoy de acuerdo con Raúl. O sea, yo creo que si se... Vamos a ver, el espíritu de lo que promueve la ley Celaá creo que refleja la baja calidad moral del gobierno de aquella forma parte. Pero si tenemos en cuenta que el señor Sánchez juraba hasta 5 veces a un periodista que él no pactaría con Bildu, y hacía otro tanto, decía que dormir con Pablo Iglesias le podía suponer no sé qué... Urticaria, sí. Y etcétera, pues bueno, y luego vemos que ha hecho todo lo contrario. A mí no me extraña nada que esta gente pueda, con tal de contentar a sus socios para sacar adelante un proyecto, pues apruebe esa ley y la ponga en marcha. El nivel de exigencia de los escolares españoles cada vez es más lamentable. Y la educación es un tema muy delicado y muy sensible, porque estamos trabajando con niños que son auténticas esponjas que lo absorben todo. Si no marcamos desde que empiezan unas líneas en las que el niño pueda, al mismo tiempo que va aprendiendo, pueda ir desarrollando también una serie de inquietudes y una serie de ambiciones, pues el resultado será que en unos años tendremos una sociedad auténticamente, no sé cómo calificarla, pero bueno, quizá fácilmente manipulable, por otra parte, ¿no? Pero es que lo del castellano es un despropósito, es decir, lo del español. Yo ¿por qué le voy a llamar castellano? Es el español, porque es el idioma que todo el mundo conoce fuera. Yo con el máximo respeto a las otras lenguas, el catalán, el gallego, el vascuence, que a mí me gustó tanto estudiar un poquito cuando yo era joven, cuando yo leía Baroja a los 15 años, ¿no? Y aprendía de memoria esas frases que Baroja solía introducir en sus novelas. Y me parece un idioma precioso, aunque no lo entiendas, pero es que el sonido, la sonoridad que tiene es arcaica y es muy bonita. Pero
yo veo ahora a mis paisanos en Asturias con el bable, pero ¿quién habla bable? O sea, yo me gustaría conocer a uno que lo hable, porque lo que chapurrean por ahí es un castellano con acento. Es una fabla de estas locales, como en Aragón, como en Castúo, como todo lo demás. Es que aquí lo que pasa es que la gallina de los huevos de oro para 4 paraguaos de estos es que si consiguen ubicarse dentro de un departamento de filología de un invento, van a vivir la sopa boba, que es lo que quieren. Y además utilizarán eso como un arma. Es decir, hemos visto como médicos han tenido que abandonar Cataluña y Baleares porque la exigencia era el catalán. Que curiosamente yo lo aprendería por curiosidad. O sea, yo aprendería catalán por curiosidad. Pero desde el momento que te lo imponen ya es más complicado. O sea, yo estaba haciendo el servicio militar en Palma de Mallorca y tenía un muy buen amigo mío que era catalán, que era de Barcelona, y me enseñaba catalán. Cada día repasábamos un vocabulario de palabras. A mí me enseñó a contar en catalán cuando yo era niño un empresario valenciano, como un juego. Es decir, todo eso lo aceptas y desde tu interés en aprender, pero cuando te lo imponen por ley y cuando esa imposición va a servir para que te echen materialmente de los sitios, pues es un error, y ese es el gran error. El talante intelectual de los que defienden eso salta a la vista, ¿no? Los rufianes y demás, pues están ahí. Y desgraciadamente ese es el mundo que tenemos hoy. Y la forma de cambiarlo, pues habrá que, no sé. No veo a los españoles con ánimo de acudir a las urnas a decir, nos hemos equivocado, vamos a darle una vuelta a esto. Y pensando en las teorías estas conspiratorias, ¿no puede tratarse de un plan para desmontar y desmembrar España? Forma parte de tu libro de Soros, ¿no? Es una de las ambiciones de Soros, es estas revoluciones sociales que no son violentas, aparentemente. ¿Qué color le pondrán? Al amarillo le pusieron en Cataluña, pues al resto de España le pondrán el rojo, ¿no? Para que haga el... No, pues es que hasta desde el punto de vista comercial, industrial, financiero, es un disparate. Porque lo que produce, si mañana en Cataluña, en el País Vasco, en Mallorca, en las Islas Baleares, en Valencia, el español, el castellano deja de ser vehicular, es decir, no hay obligación de estudiarlo, es más, no solamente no hay obligación, sino que hay impedimentos para estudiarlo, lo que se va a producir es que España va a dejar de tener un instrumento mundial de negocio, de inversión, y lo va a dejar todo en manos del inglés y de otras lenguas como puede ser el chino o el árabe. Pero el español, que ahora mismo, pues así mal contado, puede haber unos 500 millones de personas en todo el mundo que lo hablan, queremos nosotros mismos destruirlo, lo cual habla de la inteligencia de aquellos que lo promueven. Y me da igual que sea Gabriel Rufián, que la ministra Celaá, que Pablo Iglesias o que Íñigo. Es decir, no se dan cuenta, mejor dicho, se dan cuenta, pero lo obvian porque están con orejeras, de que están yendo contra el país común, que tiene todo el derecho y todo el deber de respetar el catalán, el gallego y el euskera. Todo lo demás son, pues eso, derivados de que no, a lo mejor hace, no sé, 1000 años, pues tuvieron su sitio, no lo sé, pero me parece que a estas alturas no hay ni siquiera rastros de ello, como puede ser eso, el bable o el castuero, Ni siquiera. Porque, pero en definitiva, en el bable hay palabras, quedan palabras, no queda ninguna arquitectura gramatical. pero porque pues sería el Claro. idioma que hablaban en Asturias en el siglo pues VIII, en el siglo IX, antes de la romanización. antes de los romanos. Claro. Antes de los romanos. Claro. Entonces, Y el vascuence, acuérdate, Raúl, que el vascuence, cuando empezó la transición, el vascuence eran 8 dialectos. Y el suretino, el abortano, el alto navarro meridional, etcétera, 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 más los franceses, 8 dialectos. Lo tuvieron que unificar en eso que ellos llaman batúa, que quiere decir unidad, ¿no? Bat es uno. Entonces lo unificaron todo en el batúa. Y entonces empezaron a admitir normas que no existían en los dialectos vascuences. Por ejemplo, la Y. Y hay apellidos
como Arraitunandía, es con Y, cuando no existía. Y luego, como es un idioma, bueno, como eran 8 dialectos que se hablaban en los valles, estaban relegados a temas prácticamente ganaderos, agrícolas y digamos, de naturaleza. Los bosques, las cosas así, los apellidos, Aranguren, nuestro valle, etc. Entonces han tenido que incorporar un montón de palabras y cuando tú oyes a dos personas hablar en euskera, te das cuenta que hay muchos latiguillos, como los tagalos, muchos latiguillos del español. Bueno, pues, y entonces hablan ya en euskera. Y tienen pequeños gajes para hilvanar frases, porque es que si no es imposible. Los idiomas no son estáticos, los idiomas son muy dinámicos y van incorporando permanentemente expresiones y palabras y se van dulcificando las expresiones y van dejando de ser, digamos, académicas para ser más populares. Entonces, es que es imposible eso, es muy difícil. Pero, y perdona que te he cortado, el bable carece de una estructura gramatical desde la que partir. Vamos a recuperarlo porque resulta que hay una literatura. Es mentira, no existe ninguna literatura en bable. Existe, todo lo que se escribía en latín, antes de, y después de, pues también, y luego ya finalmente en español. Venga, vale. Jorge. Yo como catalán de Tarragona. De Tarragona. Yo creo que esta ley lo único que hace es permitir que se haga lo mismo, pero legalmente. Es decir, en Cataluña esto es lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. En Cataluña hay determinadas zonas donde el español es inexistente, ya no solamente como lengua, sino incluso como Estado. Y ahora van a poder hacerse lo mismo, pero desde un punto de vista legal. El problema es para el paisano que tenga que tocar en un ayuntamiento o en un departamento de Generalitat o que tenga que hacer cualquier tipo de tramitación donde se le van a poner unas trabas. En su país no va a poder. Y le ha abierto la puerta de una manera vergonzosa y humillante para que Galicia, dentro de 20 años, dentro de una generación, esté igual que en Cataluña, porque realmente los pasos que se están dando en Galicia son exactamente los mismos que se dieron en Cataluña. Y ahora en el País Valenciano o en las Islas Baleares. Por lo tanto, el drama es que legaliza la ilegalidad que se estaba cometiendo actualmente. Y eso es lo que no puede ser, que de alguna manera la agencia tributaria que quiera entrar dándole la patada en la puerta y rompamos todos los derechos y en cambio no haya valor, no haya pundonor, no haya visión de Estado para seguir permitiendo que se estén cometiendo todas esas ilegalidades en todas los 17 mini países. Porque efectivamente también el murciano dirá que hay una habla y no sé cuánto, y podemos llegar hasta el infinito. Y eso no aporta valor, y lo que crea, pues eso, ahora en Asturias ya se hablaba de 400 personas trabajando en el rollo del bable, ¿no? Es decir, seamos más serios. O sea, debe de preocuparnos cosas más importantes y más contundentes. Tienen problemas para definirlo, porque como algunos les hemos apurado con el tema del bable, y ahora ya le llaman el asturiano. Pero además, fíjate, me vais a permitir, yo soy del Luarca, entonces me vais a permitir que os cuente una anécdota. Yo me las he tenido tiesas con ellos, porque son una pandilla de listillos que intentan aprovecharse a través de los departamentos de filología de la Universidad de Oviedo de esas prebendas que da esta cosa. Y entonces yo, hablando con uno, le decía, vamos a ver, yo soy, no sé si habéis oído hablar, esto Joaquín luego lo quitas, porque no viene al caso, no estamos en ese debate. Yo pertenezco a un grupo étnico, vamos a decir así, en Asturias, que son los vaqueros de Alzada, que no sé si habéis oído hablar. Bueno, es uno de esos pueblos malditos que hablan y tal, que habla Sánchez Dragó en Gárgoles y Avides. A Sánchez Dragó no le fue bien la experiencia cuando fue a... Y entonces, bueno, pues este grupo tiene una jerga, digamos, distinta al resto de los asturianos, pero, bueno, una jerga muy influenciada porque es en la zona occidental de Asturias, ya por el gallego, ¿no? Y entonces, cuando yo hablaba con uno de estos lingüistas, entre comillas, yo le decía, pero vamos a ver, es que vosotros intentáis, os quejáis de la centralización de Madrid, pero vosotros imponéis la centralización de Oviedo. Que claro, Asturias es una región como una hacha del Paleolítico, es muy alargada, una población muy dispersa,
Entonces los valles de lo que es la cuenca minera, que es el centro de la provincia, con Oviedo como su capital y Gijón como, digamos, el pueblo grande y tal, utilizan una manera de hablar que cambia la O por la U y cambia la A por la E. Y a nosotros eso, a nosotros los de mi zona, que somos periféricos, de la zona del occidente, es que no tiene nada que ver. Y yo le digo a si tú vas a una aldea y oyes hablar a dos mujeres mayores vaqueiras, tú no te enteras de lo que están diciendo. O sea, tú no captas lo que están diciendo. Y fijaros qué curioso. Los vaqueros de Alzada son zonas en la alta montaña, no, o sea, ocupan diferentes núcleos independientes, no es una zona que todo sea vaquero, no. Y va desde la costa hasta las montañas de León, todo el Valle de la Ciana y toda esta zona. Se habla igual, mira, mi padre era de una braña, ¿no? Que es donde vivía. Entonces, donde nació mi padre se habla la misma jerga que se habla en la zona de Caguayes de arriba, que está en la provincia de León. Y sin embargo, donde yo nací, donde era mi madre, que está a media hora andando de donde era mi padre, solamente media hora, y se habla con otras palabras y otras cosas. Se designan los utensilios de otra manera. O sea, fijaros qué diferencias en un espacio tan pequeño y sin embargo qué coincidencias en un espacio más grande, ¿no? Porque forma parte de ese grupo étnico que son los vaqueros de Alzada. Pues claro, o sea, yo se lo decía a es que lo que yo viví cuando era niño, lo que yo aprendí, lo que me enseñaban mi abuela, mis tíos, cuando yo era niño, no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo que es el bable. Es que no tiene nada que ver, ni las terminaciones, ni nada. Bueno, pues no, los que estamos equivocados somos nosotros. O sea, eso te demuestra que es una imposición de 4 señoritos del lugar, ¿no? Y así pasa con todo, es ridículo. Oír hablar a Feijóo en gallego es que te da hasta vergüenza ajena, porque no tiene nada que ver con lo que se habla en las aldeas. Nada, no tiene nada que ver. Yo hace como 12 años estuve en Islandia y coincidí con 2 catalanes, que eran profesores, de catalán además, y ellos me dijeron el gran negocio para las academias, el tema del catalán. Sí, claro, tú obligas a Sí. una lengua Habían montado una nueva. serie, una red de academias solo para catalán y era un gran negocio para ellos. Estuve con ellos en Islandia, vamos. Claro, normal. Si hay una mayoría de castellano parlantes en Cataluña. O sea, yo de pequeño se hablaba, en función de con quién estaba, se hablaba en catalán, se hablaba en castellano, de una manera mezclada. Y estamos hablando que Franco todavía vivía. O sea, es decir, que lo de... Mira, voy a decir una cosa un poco bestia. A lo largo de 2000 años o 5000 años, depende de el tiempo que queramos, la lengua siempre ha sido un instrumento De unión. bueno, de unión no iba yo por ahí. Ha sido un instrumento de sometimiento. De Sí, poder. evidente. Es decir, un pueblo llegaba e imponía sus normas, entre ellas el lenguaje. ¿Por qué? Porque era el que había salido victorioso. Es decir, lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos, no me voy a otras etnias y lugares más lejanos, porque hasta que no se aparece la piedra Rosetta famosa, era imposible saber cómo escribían los egipcios. Y no sabemos cómo hablaban, no sabemos cómo pronunciaban. ¿Por qué? Porque la lengua fue un hito de dominio que iba acompañado, por supuesto, de otros instrumentos de dominio, fundamentalmente las armas y el dinero. Y la lengua era una parte más. Bueno, pues el castellano, que es el que se impone, porque es el más románico de todos ellos, se impone en la península ibérica de una manera distinta a la de otras lenguas. Y es que toleró y admitió que se siguieran usando otras lenguas. No arrasó las otras lenguas. A lo mejor el bable sí lo hicieron los romanos o los árabes hace 1200 años, pero el castellano admitió que se siguieran usando otras lenguas. De ahí que ahora estemos como estamos. Si hubiera sido salvaje, como otros, no habría esta discusión, ninguna. Es decir, yo estoy ahora, me ha dado por ahí, os lo recomiendo,
como ejercicio intelectual e incluso para entender algunas de las cosas que pasan. Yo tenía aquí atrás a Américo Castro y a otros dos hispanistas, y me los estoy leyendo o releyendo, pero en paralelo. Es decir, mismos acontecimientos o mismos periodos vistos con distinta óptica. Y te explican, es que lo que estamos viviendo ahora no es nuevo, es bastante viejo, que las diferencias, las imposiciones en cuanto a la política e incluso hasta el propio mercado, es decir, el propio comercio, llevamos así dándole vueltas, pues, madre mía, desde los Reyes Católicos, para no irme más para atrás, desde los Reyes Católicos, incluido, por supuesto, la lengua, y cómo ha ido poco a poco, decantándose, pero simplemente por la propia fuerza de los hechos. Castilla tenía más fuerza que los demás. Castilla es la que descubre América. Cuando digo descubre, Castilla es la que pone el dinero para que vaya a Colón, no el reino de Aragón. Y Fernando, llamado el Católico, era un bicho, pero vamos, en fin, parece. Sobre esto, pero permíteme. os invito a esta incursión porque, aunque parezca muy lejos de lo que pasa hoy, no, está bastante cerca de lo que pasa hoy. Entonces se repite. Si me permites un breve comentario sobre lo que acabas de decir, que comparto plenamente. Yo escribí y publiqué un diccionario de historia de España. Cuando el editor me encargó el libro, claro, a mí me apetecía mucho hacerlo, pero yo le pregunté, oye, ¿tú qué es exactamente lo que quieres? Porque yo no soy un historiador, quiero decir. No, yo quiero un diccionario que sea divulgativo. Bien, yo hasta ahí llego. Y claro, me empapé toda la historia de España, que era una de las cosas que yo quería haber hecho y nunca tenías tiempo y era muy difícil volver a acudir atrás y tal. Y me cogí un montón de manuales de historia de España porque por cada entrada yo hacía 3 o 4 lecturas. Castilla, yo puedo representar un poco para explicar lo que quiero decir. Castilla, desde la Bardulia, que era un pequeño condado perdido entre Burgos y no se sabe dónde, y Álava y no se sabe dónde, es algo muy pequeño, minúsculo, que va creciendo incesantemente, de una manera, con una fuerza tal que llega a convertirse en el gran reino que fue. Es decir, ese crecimiento, al principio casi insospechado, nadie en las disputas con los moros y no sé qué, nadie percibía que Castilla fuera, y cómo va creciendo, y cómo se va engrandeciendo, y cómo va aglutinando, y cómo va introduciendo dentro de sus territorios a otros reinos y se los va comiendo. Es decir, con esa fuerza llega la Castilla de Isabel la Católica, que es la que tú, como muy bien dices, descubre América. Es la gran impulsora del descubrimiento. Aragón lo hace a través del Mediterráneo. Hasta Nueva Patria. ¿No fue Cataluña? Según Sí. la nueva historia catalana. No fue. Lo que Pero cogen es que Colón, en el primer viaje, cuando regresa del primer viaje a las entonces Indias occidentales, bueno, el regreso es prácticamente los navíos que vienen destrozados. Y Colón, los reyes, Isabel y Fernando y Isabel, estaban en Barcelona. Entonces él, aunque hace una parada en Palos, sube hasta Barcelona a rendir tributo y explicarles de qué va. Y hay un acuerdo previo, por el que luego se ratifica, por el todo lo de América. Colón quería que se repartiera a partes iguales, la corona por un lado y él por otro. Y hay un obispo, esto es curioso, pero tal cual, que se llama Rodríguez Fonseca, que es exactamente el códice del que le ha regalado Pedro Sánchez al Papa Francisco, el códice del obispo Rodríguez Fonseca. Y este obispo, que fue obispo
terminó siendo obispo de Burgos, antes lo había sido de León, de Palencia y de una parte de una región italiana, es el que se opone al reparto, es el que organiza toda la, vamos a decir, que son... Hemos cambiado de escenario, pero el mío está vacío. Ah, bueno, a ti te veo que parece que estás en una sala de hospital. Sí, sí, sí. Bien. Perdona, Oye, Jorge, no, quiero hacer una aclaración. Me he levantado porque es que tenía una avispa amenazándome seriamente. Cuando he pisado la persiana, ha venido una avispa por aquí detrás. Y entonces pero has he visto demostrado... que ¿has comprobado que fuera un insecto o era un robot miniatura? Aparentemente era como Un pequeño dron dron. era como un pequeño dron. con apariencia de insecto, pero además he demostrado que no estoy en calzoncillos. Distribución Vaya, de las nuevas no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo? Perdón, entonces la inteligencia artificial que sirve de repente. Estamos Se habla, conectados, ¿verdad? se habla No mucho sale. de ello, sí. Esto lo cortas, ¿verdad? Sí, claro. Joaquín. Sí, sí. Bien. Yo creo Lo, que ahora lo pondré luego mejor en tomas falsas. No, yo creo que se dieron cuenta de que yo puse 2 tweets hace una semana, 10 días, no, una semana, en la cual uno decía, esto es una pelea de ricos, y el segundo decía, está negociando el finiquito, es decir, cuánto me toca y Sí.